Adelante, doctora. Gracias. Muy buenos días a todas las personas que se encuentran conectadas a través de Facebook Live y de la plataforma Zoom del Congreso del Estado de Sinaloa. Precisamente en nombre del Congreso del Estado de Sinaloa, de la Unidad de Estudios de Posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa y de la Coordinación de Investigación y Posgrado de la Facultad de Derecho Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa, los recibimos con gusto al panel de los derechos de las comunidades indígenas y su representación en los cabildos. Permítanme presentar a las personalidades que hoy nos acompañan. En principio nos acompaña el diputado Gildardo Leiva Ortega, presidente de la Comisión de Comunidades y Asuntos Indígenas del Congreso del Estado de Sinaloa. Gracias, diputado Gildardo. Muy buenos días. Buenos días. El doctor Gonzalo Armienta Hernández, coordinador de la Unidad de Estudio de Posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hola, muy buenos días. Buenos días, doctor. Muchas gracias. También nos acompaña el doctor José Ramón Bonilla Rojas, coordinador de la barra de abogados indígenas, coordinador de investigación y posgrado de la Facultad de Derecho Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. También está con nosotros el maestro Reinaldo Cruz González, presidente de la barra de abogados indígenas en Sinaloa, Yuma Yaca AC. Muchas gracias, maestro Reinaldo. Y su servidora, la doctora Sonia Escalante, que en estos momentos voy a conducir los trabajos de este día. A continuación, le solicitamos, nos brinde unas palabras de bienvenida al diputado Gildardo Leiva Ortega, presidente de la Comisión de Comunidades y Asuntos Indígenas del Congreso del Estado de Sinaloa. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muy buenos días a todos. Es un grato honor para mí dirigirme ante ustedes en la calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas en este panel de suma importancia ante la inminente aprobación de las iniciativas resultado de la primera consulta indígena electoral que verdaderamente fue previa, informada y de buena fe que se ha realizado por este Congreso. Para contextualizar un poco, quiero destacar que la representación indígena ante el ayuntamiento fue reconocida a partir de la reforma constitucional del año 2001. Desde entonces, en el artículo 2, apartado A, fracción séptima de nuestra Carta Magna, fue establecido que los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho a la libre determinación y, en consecuencia, autonomía, para, entre otras cuestiones, elegir a una persona como representante ante el ayuntamiento. Estoy convencido que las democracias liberales son sobradamente complejas, flexibles y desconcentradas para permitir la expresión de la diferencia sin fracturar la identidad del cuerpo político o subvertir las formas existentes de soberanía política. Incluir la representación de los ciudadanos indígenas en los ayuntamientos es una misión factible y pertinente que abrazamos todos los que aquí estamos reunidos virtualmente. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al mandatar a este Congreso a realizar la consulta sobre representación indígena en los ayuntamientos para legislarla, nos brindó una oportunidad para acompañar a las comunidades indígenas en la reflexión de los factores que inciden en su representación política, como una forma de aportar desde nuestro ámbito de competencia a la inclusión y al derecho de ser incluidos y atendidos en los órganos del Estado mexicano. Este Congreso acató ese mandato y culminó el 12 de septiembre con la etapa de acuerdos y presentación de iniciativas por parte de los indígenas. Toca a este proceso legislativo para culminar con la legislación que haga efectivo este derecho.
Como hemos visto a lo largo de este ejercicio que ha sido consultar, aún superando los retrasos provocados por la crisis sanitaria del COVID-19, existe una diversidad de sistemas de representación. La representatividad no pasa únicamente por el sistema de partidos, y estoy seguro que con el conocimiento de los expositores podremos conocer y profundizar sobre este tema. Este panel también es coherente con los principios de parlamento abierto que hemos decidido adoptar en esta 63 legislatura y que surgen como resultado de las demandas ciudadanas y de organizaciones sociales sobre transparencia y acceso a la información, participación ciudadana y rendición de cuentas en las instituciones legislativas de México. De modo que cuenten con instrumentos de supervisión, participación, difusión y seguimiento que permitan el cumplimiento de 3 aspectos. 1. Transparencia parlamentaria. 2. Diálogo y cooperación entre representantes y representados. 3. Consolidación democrática. Siendo pueblos grupos indígenas, un sector importante de la población mexicana y que están identificados como los pueblos originarios del país, porque con su riqueza histórica y cultural le dan sentido de pertenencia e identidad al pueblo de México, y son el tema recurrente de discursos políticos cuando se trata de convocar los valores que promueven el arraigo y la cohesión nacional. Lo menos que se merecen en la Cuarta Transformación y en el primer Congreso verdaderamente social es una respuesta adecuada a sus demandas de representación. Aprovecho también esta oportunidad para informar que he convocado a mi comisión para que los próximos días arranquemos los trabajos rumbo a la consulta indígena para una nueva ley indígena que recoja todas las iniciativas que se han presentado y aquellas que en el marco de la misma se desarrollen. Gracias, doctor Gonzalo Armienta Hernández, doctor José Ramón Bonilla Rojas y maestro en ciencias Reinaldo Cruz González por acompañarnos y brindarnos este panel tan pertinente que permite escuchar sus opiniones referente a esta acción que se ha emprendido a golpe de voluntad, sentido de justicia y reivindicación de nuestros pueblos. Al personal de vinculación y al Instituto de Investigaciones Jurídicas que tan atinadamente dirige la doctora Sonia Escalante. Y muchas gracias a que nos siguen a través de las redes sociales. Tengan toda la seguridad de que jamás se va a legislar a espaldas de los ciudadanos. Tenemos que honrar el esfuerzo y la palabra que los indígenas han dedicado a este proceso y de nuestra parte van a tener como siempre nuestro respaldo. Bienvenidos sean todos. Gracias, compañeros. Muchas gracias, diputado Gildardo, por sus emotivas palabras. Muchas gracias por su participación, por estar aquí con nosotros. Permítanme comentarles a todos ustedes que la organización de este evento tiene como base el Programa de Trabajo 2020, signado el 8 de mayo del año en curso entre el Congreso del Estado de Sinaloa y la Unidad de Estudio de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el cual tiene el rango de convenio específico derivado del Convenio Marco de Colaboración entre el Congreso del Estado de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Sinaloa, firmado el 20 de noviembre del año 2019, con la participación del doctor Juan Eulogio Guerra Liera, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Este panel tiene el objetivo de profundizar en el análisis de la representación indígena ante los cabildos, prevista en nuestra Carta Magna y cuyo proceso de consulta a los pueblos indígenas, impulsada por el Congreso del Estado de Sinaloa para reformar la Constitución Política del Estado de Sinaloa y la Ley Electoral del Estado. Se vio afectado por los efectos de la pandemia de salud. No obstante lo anterior, la 63 legislatura le ha dado curso a diversas iniciativas de reforma constitucional para garantizar la representación indígena en los ayuntamientos de la entidad, las cuales se encuentran en distintas fases del proceso legislativo. Por lo tanto, los expositores invitados el día de hoy abordarán un tema actual
que forma parte de la agenda legislativa del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. Para la organización de este evento también hemos contado con el apoyo de la diputada Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política, de la diputada Roxana Rubio Valdés, presidente de la mesa directiva, y del ingeniero José Antonio Ríos Rojo, secretario general del Congreso del Estado de Sinaloa. Asimismo, agradecemos el respaldo, como siempre, del doctor Gonzalo Armienta Hernández, coordinador de la Unidad de Estudio de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y del doctor José Ramón Bonilla Rojas, coordinador de investigación y posgrado de la Facultad de Derecho Mazatlán de la misma universidad. De igual manera, para la transmisión de este evento a través de las plataformas Zoom y Facebook Live, como ya lo mencioné, mucho apreciamos la orientación técnica que nos brinda el personal y el propio licenciado Daniel Ramírez León, director de Gestión y Vinculación Social del Congreso del Estado del Estado de Sinaloa. Una vez dicho lo anterior, me permito leer una breve semblanza de su hoja de vida de nuestro primer panelista, el doctor Gonzalo Armienta Hernández. Él es doctor en Derecho, cuenta con 3 especialidades, una en impuestos en la Fundación para el Desarrollo Internacional de Berlín, Alemania, en impuestos por el ITAI y en Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca, España. Es director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, profesor e investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, actualmente coordinador general de la Unidad de Estudio de Posgrado de la Facultad de Derecho, también de la Universidad Autónoma de Sinaloa, nivel 2 del Sistema de Investigadores de CONACYT. Tiene 9 distinciones académicas, de las que solo menciono que es integrante del claustro de doctores en Derecho de la UNAM, fundador de la Escuela de Verano en la Universidad de La Habana, Cuba, líder del cuerpo académico consolidado de Derecho Constitucional reconocido por la Secretaría de Educación Pública e integrante del Sistema Nacional, como ya lo mencioné. Ha publicado 9 libros y coordinado 6 obras en diversos temas, como en materia de lo contencioso administrativo, fiscal, federalismo fiscal y administrativo, sistema penal acusatorio oral, justicia alternativa, amparo electrónico, entre otras muchas obras. Le cedemos el uso de la voz al doctor Gonzalo Armienta Hernández para que diserte su ponencia. Bien, muchas gracias. Sí, me voy a ajustar a los 15 minutos, aunque en realidad es poco tiempo, pero hay que respetar el tiempo de los demás ponentes. Y bueno, primeramente y muy brevemente, agradecer la invitación del Instituto de Investigaciones Parlamentarias que dirige la doctora Sonia Escalante. Y bueno, también nos es muy grata y nos honra la presencia del diputado Gildardo Leiva Ortega, que pues siempre hemos visto que ha tenido un gran interés en su coordinación y en apoyo a los diferentes grupos indígenas que existen en el Estado. Yo voy a hacer una breve referencia. A nivel nacional, bueno, el primer dato que yo puedo comentar, y me voy a ir con una línea del tiempo muy rápida, es que pues primeramente se modifica el artículo 4 de la Constitución el 28 de enero del 92. En esta primera ocasión ya se reconoce la pluriculturalidad en México y además también se reconoce la existencia de poblaciones indígenas. Pero bueno, esto no era suficiente porque no es el caso solamente un simple reconocimiento, sino además del reconocimiento, otorgar derechos a los pueblos indígenas. De esta manera, pues hay un levantamiento muy importante del ejército zapatista, que todos debemos de darle la verdadera trascendencia que tiene este levantamiento, porque a lo mejor sin este levantamiento, que fue un levantamiento armado o semiarmado, porque la verdad es que las armas eran muy incipientes en esa época, sin este levantamiento,
pues no existiera ahorita el gran reconocimiento que se tiene, aunque de todas maneras no podemos estar satisfechos por los derechos que se le han otorgado, pero por primera vez México entiende que hay una gran inconformidad de los pueblos indígenas a nivel nacional. Esto fue el 1 de enero de 1994, en donde todos nos quedamos asombrados como un grupo de indígenas van a San Cristóbal de las Casas y se hacen presencia allí, manifestando su gran inconformidad. Después se dictan los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena el 16 de febrero de 1996. Aquí se llegan a diferentes acuerdos y entre ellos los más importantes es modificar la Constitución, lo cual ya se cumplió esa modificación. Creo que la modificación a la Constitución es congruente con los planteamientos del Ejército Zapatista. No creo que sea lo suficiente, pero cuando menos ya se cumple ese postulado, esa solicitud de reformar el artículo constitucional, la Constitución, primeramente el artículo 4 y posteriormente el artículo 2. Reconocimiento a los pueblos indígenas en la Constitución política, lo cual también existe, participación y representación indígena, lo cual no se ha cumplido y es el tema central de la breve ponencia que estoy manejando. Acceso a la justicia, que tampoco hay un verdadero acceso a la justicia, porque en una ley que nosotros hemos propuesto desde el 2004, estamos manifestando que debe haber tribunales dirigidos a los grupos indígenas, tribunales especializados para juzgar usos y costumbres dentro del estado de Sinaloa, promover las manifestaciones culturales, que eso sí, yo creo que lo que más ha actuado y en donde más se ha ido presupuesto es en la cuestión de la promoción de manifestaciones culturales. Sin embargo, pues eso no es todo. Es muy importante la manifestación de los derechos culturales, pero pues también hay que respetar los derechos humanos de las poblaciones indígenas, asegurar la educación, satisfacción a las necesidades básicas, impulsar la producción, el empleo y proteger a los indígenas migrantes también, que en Sinaloa pues es lo menos que se ha hecho, la protección a los indígenas migrantes que vienen de otras partes de la República Mexicana. Estos son los acuerdos de San Andrés. Posteriormente, como ya los dijimos, se reforma el artículo 2 constitucional ya en el 2001. Ya esta es una reforma como la tenemos actualmente, que si bien es cierto, como digo, es una reforma muy extensa, pero hace falta su reglamentación, que solamente está reglamentada, por ejemplo, en cuestiones lingüísticas, pero no en cuestiones de derechos humanos ni de justicia. Falta esta ley. Sin embargo, bueno, nosotros en el 2004 tenemos un proyecto en la Coordinación de Estudios de Posgrado, es un proyecto de análisis de usos y costumbres de los pueblos indígenas, y ese proyecto derivó en el 2004 en la presentación de una ley indígena de derechos indígenas que no fue aceptada por el Congreso en esa época, pasó al congelador, como muchas veces se ha pasado en las anteriores legislaturas. Y pues esta ley era de gran avanzada en virtud de que se contemplaban ya tribunales indígenas, se contemplaba ya la participación desde el 2004 de los indígenas en los cabildos, que todavía no se cumple, es uno de los aspectos pendientes que tiene el estado de Sinaloa, concretamente el Congreso, y pues esperemos que, como lo ha dicho atinadamente el diputado Gildardo, que en este periodo ya se cumpla, que no se vaya a trasladar comodaticiamente a la siguiente legislatura y decir que no alcanzó el tiempo para cumplir lo que viene siendo la reforma constitucional al artículo 13 bis de la Constitución del Estado de Sinaloa y a otros artículos. Sí es cierto, sí se han hecho consultas a las poblaciones indígenas, en muchas de ellas ha estado el diputado Gildardo, en otras ocasiones pues ha estado el secretario del Congreso o algunos otros diputados, la diputada Graciela, etcétera, y se han hecho algunas consultas en el estado de Sinaloa, y derivado de las consultas se llegó a la conclusión de que se hiciera una propuesta ya en firme
de los grupos indígenas, en donde se señalara cuál es la iniciativa que se pretende o las modificaciones que se pretenden efectuar dentro de la Constitución. Y aquí hay tres aspectos muy importantes. Primero, la participación de los integrantes de los pueblos originarios en los cabildos de los estados en donde exista población indígena. Pero es muy importante que se vea que no solamente existe población indígena en Choix, en Ahome o en Guasave, en donde fundamentalmente están los pobladores originarios lloremes, que también van en otros tantos municipios, llegando hasta 11, existen pobladores indígenas de otras comunidades, que de otros estados de la República que han venido y que se han asentado y que siguen formando sus propios pueblos, sus propias comunidades con sus propios usos y costumbres. Que en todos ellos sí haya una representación de indígenas dentro del cabildo, pero también que aparte exista voz y voto, que no solamente haya la voz. Esto se discutió mucho en las diferentes reuniones que se han tenido con el Congreso del Estado, y en algunas ocasiones algunos integrantes del Congreso decían que solamente se debía de tener voz, lo cual es absolutamente discriminatorio. Pero ya se llegó a la conclusión dentro de la iniciativa que cuando ya haya representantes indígenas dentro del Congreso, dentro de los ayuntamientos en el Estado, que sea con voz y con voto, no solamente con voz, porque de nada serviría una representación de los ayuntamientos, no se cumpliría cabalmente con la Constitución, con el artículo 2 constitucional en relación a la participación que tienen que tener los integrantes de las comunidades indígenas como regidores en los ayuntamientos en donde existan pobladores indígenas, que mínimamente son 11 de los 18 ayuntamientos que existen en el estado de Sinaloa. Hay una decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral en donde se le da un término al Congreso del Estado para hacer esta reforma. Pero lo que sí esperamos que la reforma sea de acuerdo a lo que se está solicitando, a los puntos que se están manifestando dentro de la iniciativa. Aquí es muy importante y qué bueno que esté, señor diputado Gildardo. Sabemos que, pues sí, usted ha defendido los derechos de los pobladores indígenas, pero sí es muy importante que independientemente de que se haga la reforma constitucional, que sabemos que es un proceso un poquito más tardado que una reforma simplemente legal, pero que puede salir en esta legislatura, que independientemente de que los tiempos electorales ya no se adecuen a las designaciones de los integrantes indígenas en los cabildos, que de todas maneras se integren en razón de que son elecciones muy diferentes. Una es elección política institucional, en donde participan partidos políticos, y se ha llegado a la conclusión, que esto quede muy claro, que los partidos políticos no deben de participar en la elección de los integrantes que van a formar parte de los ayuntamientos. Esto es fundamental, porque si participan los partidos políticos en estas elecciones, pues se rompería con todo lo que viene siendo los usos y costumbres como lo maneja la Constitución. Y hay un artículo transitorio que se debe de ver que se pusieron derivado de la consulta en la iniciativa que se presenta al Congreso, que dice lo siguiente, y esto es muy importante, y qué bueno de veras que está, señor diputado, en esta ocasión, porque nos dice: tratándose de la primera elección, este transitorio que se está proponiendo, de representantes indígenas, los mismos se integrarán a los ayuntamientos una vez que se haya concluido el procedimiento para su elección,
independientemente de los tiempos consignados en el artículo 14 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. Si bien es cierto, estamos completamente conscientes de que la reforma constitucional no, en razón de la participación o de la integración de indígenas a lo que viene siendo los cabildos, no va a adecuarse a los tiempos electorales, esto no quiere decir que esa representación se traslade a un año o a varios años posteriores. Pueden integrarse los regidores o los representantes indígenas ante los ayuntamientos, pueden integrarse posteriormente, porque son elecciones completamente diferentes. Una es la elección de los partidos políticos y por partidos políticos en razón de los que no son indígenas, y otra es la elección de los pueblos indígenas, en donde la elección se llevará necesariamente por usos y costumbres, en donde el Tribunal Electoral, en donde el Consejo Electoral en el estado de Sinaloa, el Instituto Electoral, solamente participará de razón de que va a dar constancia de que realmente se llevó a cabo la votación. ¿Y cómo se llevará a cabo la votación? Con mano alzada, porque ese es el respeto de los usos y costumbres. Y una vez que ya se hayan elegido a los representantes de cada uno de los ayuntamientos en donde va a haber indígenas, en ese momento ya se pueden integrar perfectamente al cabildo, a lo mejor a principios del año que entra, a lo mejor a mediados del año que entra, pero que no se cometa el grave error de decir esta legislatura, bueno, que se vaya para la próxima legislatura, no hay problema, no nos metemos en líos, mejor que la próxima legislatura se haga bolas y que sea la que coordine o la que esté viendo cómo van a integrarse los indígenas a los ayuntamientos. La respuesta está en el transitorio. Son elecciones diferentes, por eso no va a haber doble voto, sino simplemente una es la elección institucional de partidos políticos y otra es la de los compañeros indígenas, que a lo mejor no van a ser regidores con el nombre de regidores, van a ser representantes de los pueblos indígenas ante los ayuntamientos en donde exista población indígena, pero con voz y con voto. Esa es la propuesta que se está haciendo por parte derivada de las consultas. Si se hace una propuesta diferente o si se hace una aprobación diferente o una reforma diferente a esta consulta, a lo que se derivó o a los acuerdos derivados de esta consulta, entonces definitivamente estaría en contra de la consulta no va a servir para nada y pues tenemos abiertos los caminos legales, entre ellos acciones, controversias o amparo ante la Suprema Corte o ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por mi parte es todo, es lo que quiero expresar y creo que los compañeros que me van a suceder pues tendrán también conceptos y a lo mejor más importantes que los que yo estoy diciendo. Muchas gracias, doctora Sonia, y muchas gracias, diputado Gildardo, que nos haya dado la oportunidad de escucharnos en esta breve explicación o en esta breve disertación que en forma muy humilde me permití expresarle a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gonzalo Armienta, por su disertación. Sin duda alguna, todos los que están en este panel son gente entregada a la defensa de los derechos indígenas y bueno, en representación del Congreso del Estado, el diputado Gildardo Leiva Ortega, que también ha hecho un trabajo muy interesante para poder culminar con estos trabajos, que esperemos que pronto haya noticias buenas en el Congreso del Estado de Sinaloa, por toda esa disposición que se da por parte de los legisladores. Y, doctora. Bueno, haremos... Adelante, diputado. Un segundito nada más. Agradecerle mucho al doctor Gonzalo Armienta por su, la verdad, invaluable participación. Él es una pieza fundamental en este proceso que estamos llevando. Asegurarles que el compromiso de esta legislatura es sacarlo adelante esta consulta tal y como quedó, ¿no? Como quedamos por sus costumbres, respetando la equidad de género, que tengan voz y voto, incluso que tengan presupuesto. Eso no tengan la menor duda, va a salir, ¿no? Pero como no nos dan los tiempos, estamos buscando en el Congreso
Estamos buscando la forma, la manera de cómo sí el 2021 tenga representación indígena en los cabildos de los indígenas. Verán ustedes que vamos a sacar las dos cosas y lo vamos a hacer, doctor. Era lo que quería comentar. Muy bien, diputado. Muchas gracias, diputado. Agradecemos su participación. Bueno, seguiremos. Va a haber una sesión de preguntas y respuestas también ahí, ¿no? Donde podemos hacer también, si tenemos alguna otra cuestión que pronunciarnos. Bueno, vamos a leer la pequeña semblanza del segundo panelista, que es el doctor José Ramón Bonilla Rojas. Pero antes de ello, quiero agradecer a todos los alumnos de la Facultad de Derecho del campus Mazatlán, de las diferentes áreas, de la unidad de posgrado, de diferentes licenciaturas que están conectadas a través de Facebook Live, también de los alumnos de la Facultad de Derecho del campus Culiacán y de la unidad de posgrado, todos los que están conectados. Un saludo para todos ellos, y qué bueno que están interesados en este tema tan importante para toda la comunidad. Me permito leer una pequeña síntesis curricular del doctor José Ramón Bonilla Rojas. Él es licenciado en Derecho, tiene maestría en Educación, doctor en Educación, maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio Oral. Dentro de sus actividades docentes es profesor en diversas instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas. Actualmente es profesor de la Facultad de Derecho Mazatlán y de la Facultad de Ciencias Sociales, ambas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En la Facultad de Derecho Mazatlán es titular de las asignaturas Derecho Constitucional 1, Derecho Constitucional 2 e Historia del Derecho Mexicano. En la Facultad de Ciencias Sociales es titular de la asignatura Historia Contemporánea. También ha tenido algunos cargos como secretario académico de la Facultad de Derecho de Mazatlán, coordinador de investigación y posgrado de la Facultad de Derecho Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sus temas de investigación son laicidad, libertad religiosa, multiculturalismo, aspectos sacros del derecho penal, democracia comunitaria y legislación liberal. Le cedemos el uso de la voz al doctor José Ramón Bonillas para que exprese su ponencia. Adelante, doctor. Muy buenos días a todas y a todos. Antes que nada, mi agradecimiento al Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado de Sinaloa por la invitación a este evento. Gracias a la doctora Sonia Escalante, ¿no?, que se ha convertido en una aliada de parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa y en especial de la Facultad de Derecho Mazatlán, en lo que a mí corresponde, siempre con disposición para eventos. Saludo con mucho afecto al diputado Gildardo Leiva Ortega, encargado de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso. Qué bueno, diputado, que está aquí, qué bueno que está al pendiente de estos temas, ¿no? Señal de que tiene un interés genuino en que los derechos de los indígenas pasen de la teoría a ser operativos. Y pues saludo con mucho afecto también al doctor Gonzalo Arminta Hernández. Nos conocemos desde hace tiempo, ¿no? Yo tenía, 19, 20 años cuando lo conocí, ya tengo 37, así que calculen la edad del doctor Gonzalo Arminta, ¿no? Y en cuanto al maestro Reinaldo Cruz, maestro, gusto en conocerlo, qué bueno que esté aquí acompañándonos. Y rápidamente, para no hacer mayor tiempo, me ajustaré a los 15 minutos que la doctora Sonia Escalante nos acaba de prescribir, ¿no? Y donde gobierna capitán, pues, ¿no?, como dicen, donde manda capitán no gobierna marinero, ¿no? Trataré de ser muy breve, hacer un recuento histórico, ¿no?, del problema indígena hasta lo que ha pasado aquí en Sinaloa. El asunto indígena, los problemas de los derechos indígenas siempre ha sido un problema para procesarlo en el Estado mexicano. Derivado, acaba de pasar el 12 de octubre, ahora el 12 de octubre, pues, algunos celebramos el descubrimiento de América, otros no lo celebran. La historia indigenista nos dice que ahí es una invasión, que no es tanto una conquista, pero durante el periodo de conquista o de invasión, como se le quiera llamar, el problema indígena siempre fue un detalle importante dentro de los conquistadores. ¿Qué hacer con ellos? ¿Qué hacer con ellos? En aquel tiempo, por la influencia religiosa, tuvo que salir al quite el que era papa en aquel momento, Pablo III, y alrededor de 1537 emite una encíclica, Sublimis Deus, ¿no?, que habla sobre que no es lícito
que los indígenas están sometidos a esclavitud ni a servidumbre y que los conquistadores tienen la obligación de evangelizarlos. Que tal vez esto nos pueda parecer algo anacrónico, pero para el momento de la época era un pensamiento demasiado avanzado. Reconocer que tenían alma los indígenas era demasiado avanzado porque eso implicaba que estuvieran bajo la protección legal. Pasa en la etapa de la colonia, estamos durante la etapa de la colonia, lo diré de manera muy rápida, y se forman juzgados, ahorita que hablaba el doctor Armenta sobre eso, juzgados de protección a los indígenas, que los protegían respecto de que se les salvaguardara sus derechos sobre las tierras. De hecho, por ahí Enrique Krause tiene un libro, La herencia del pasado, habla muy claramente sobre esto, y había una cierta protección, nada más que el detallito importante aquí era que al indígena se le veía como una persona mentalmente incapaz. Es decir, ocupaba estar bajo tutela. Se creía, en la mentalidad de la época, que había que verlos con caridad, pero que era gente intelectualmente incapaz. Por eso es que todavía sobreviven algunos chistoretes racistas en ese aspecto. De ahí viene. No se pensaba que eran personas que ocupaban estar bajo tutela porque no tenían una suficiente edad intelectual, a diferencia del europeo. Bueno, esto está rebasado, pero en ese momento así fue. Llegamos rápidamente a la etapa del México independiente, y en el México independiente el indígena tiene un papel importante, pero por las ideas de la época le costó mucho trabajo al incipiente Estado mexicano tratar de absorber la herencia indígena. Se le veía a veces como una herencia gloriosa, que tenían que estar ahí, porque ahí estaban, ¿no? A ver qué había que hacer con ellos, pero no se entendía cómo incorporarlos. Y esto tiene un origen, ¿no? Y muchas veces en la academia se habla que tiene que ver con la formación del Estado liberal. En la idea liberal, de manera estricta, en la idea liberal, la comunidad indígena lo que tiene que hacer es asimilarse al mundo mestizo. Por eso, Benito Juárez mucho tiempo ha sido un estandarte, porque se piensa que fue un indígena que se asimiló al mundo, entrecomillado, civilizado. Entonces, para el mundo liberal era muy difícil canalizar la cuestión indígena. Tan es así que se les veía en esa concepción liberal, ilustrada, muy positivista, que eran pueblos atrasados, que vivían de manera primitiva, ¿no? Entonces, o había que incorporarlos, o se tenían que asimilar. Hoy en día esos procesos, pues es violencia cultural, pero en aquel momento no se ve así. Y esto trae de origen un problema. El liberalismo es la doctrina fundacional del Estado mexicano. Por ahí Muñoz lee en un libro La ruptura, que viene, lo menciona de manera textual. Esto ocasionó que no podíamos procesar el problema indígena. Tan es así que los liberales del siglo XIX, esa gran generación de liberales, no sabían cómo canalizarlo. Y el único que más o menos tenía sensibilidad al tema era Ignacio Ramírez, el nigromante, y por ahí Ignacio Manuel Altamirano, que hacía una especie como de querer incorporarlos, ¿no? Y sobre todo eso ocasionaba problemas, porque el gran emblema nacional de la época, y que lo sigue siendo en cierta manera hasta ahora, tiene que ver con una imagen de carácter indígena. Estoy hablando de la Virgen de Guadalupe. Bueno, pasa el siglo XIX, estoy tratando de hacerlo muy rápido, ¿no? Se trata el siglo XIX y llega el siglo XX, y la Constitución de 1917 también se plantea esos problemas. ¿Qué vamos a hacer con los indígenas? No sabemos qué hacer con ellos. ¿Por qué? Porque en el ideal étnico del mexicano está el mestizo. Tan es así que a muchos nos enseñaron en la historia, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria. A mí me tocó la transición, donde ya México no era un pueblo mestizo. Se nos decía, somos el fruto entre la raza indígena y el pueblo español. Y a partir de ahí, de manera lateral, colateral, indeseable, se pretendía que el indígena estaba fuera de la jugada de lo que era el grupo ideal étnico en México. Y de ahí pensamos que el mestizo era el ideal. Tan es así que por ahí está la idea de José Vasconcelos, la raza de bronce. Está sustentada en que somos la mezcla de dos razas, pero que el indígena no entra dentro de este proceso. Por ahí había otro antropólogo muy poco conocido, pero que tuvo una influencia, Luis Gamio, y también insiste en esta idea, ¿no? Entonces, al Estado liberal le cuesta trabajo. ¿Cuándo empieza a haber esta sensibilidad un poco más indígena? Con Lázaro Cárdenas, ¿no? Empieza a haber esta idea de que el indígena hay que incorporarlo. Pasa todo lo que es el México posrevolucionario, ¿no? Y por llamar en el asunto del Priato, y fue procesándose esta parte indígena poco a poco. También es así que en los 70s, que en paz descanse ya, uno de los grandes autores de la historia indigenista fue Miguel León Portilla, que incorpora la historia de los vencidos.
y ya se va incorporando poco a poco. Llegan los 80 y llegan los 90, y en los 90, en el sexenio, para ubicarnos cronológicamente, de Carlos Salinas de Gortari, México, el Senado ratifica un convenio de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que es el convenio 169, para los, es el convenio 169 para los pueblos indígenas y tribales en países independientes, donde ya se reconocen ciertos derechos. Pero esto era letra muerta, porque todavía la cultura jurídica del momento y política no da para más. Como dice el doctor Gonzalo Armienta, viene el 1994, viene la irrupción zapatista y se pone el tema indígena sobre la mesa. Pasa este tiempo, pasa los problemas que hay, que no puede tener en ellos. Llegamos al 2001 y cuando está el gobierno de alternancia de Fox, algunos lo ven como una derecha muy moderada porque permite aquella famosa caravana de los zapatistas. Y de ahí surge en el 2001 la reforma al artículo 2 de la Constitución de agosto del 2001, que se publica en el Diario Oficial de la Federación, para que se incorporen derechos indígenas. El mandato del constituyente de aquella época fue claro: hay que adaptar y armonizar. En Sinaloa, estoy hablando de Sinaloa, nos hemos tardado, ya vamos para 19 años, ya un poquito más de 19 años, y que no hemos podido darle cumplimiento a esto. Es cierto, ha habido gente que ha tenido voluntad, y esta legislatura tiene una voluntad, pero ahí va la parte que quisiera llegar hasta el tema Sinaloa, con el asunto del representante indígena de los cabildos. En el 2018, en plena elección, se pone sobre la mesa del Consejo General del IES el problema indígena. Y debo decirles que yo vi las transmisiones del Consejo General y había confusión respecto de cómo darle cumplimiento a eso. Tan es así que se negaron a hacerlo. Yo asumo la buena voluntad del Consejo General en aquel momento, porque era un tema nuevo y había una confusión sobre el representante indígena y acciones afirmativas. Recuerdo bien haber visto la sesión y cómo el representante del Partido de la Revolución Democrática se manifestó a favor, el representante del Partido Sinaloense se manifestó a favor, y el que entonces, ahorita es secretario general del Congreso, el ingeniero Río Rojo, era representante de Morena en Consejo General, y dice, sí, estoy de acuerdo, pero hay que dejarlo esto para la legislación, porque era un tema demasiado nuevo. Este asunto litigan un partido local y lo litiga el Supremo Consejo Cobanaro Mayo. Lo litigan ante el Consejo General del IES, no hay respuesta favorable, se va al Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, no hay respuesta favorable, se va a la Sala Regional de Guadalajara, va el Supremo Consejo Cobanaro, el partido local, el PAS, van, lo litigan y no hay resultado favorable, sino mediano. Por razones que yo ignoro, el Supremo Consejo Cobanaro ya no va a la Sala Superior. Yo quiero pensar que fue un problema de ingresos, porque había que interponer el recurso allá en la Sala Regional de Guadalajara. Se va el recurso de reconsideración de este partido local y la Sala Superior emite una sentencia donde condena, entrecomillado, al Congreso del Estado a incorporar la figura del representante indígena en los cabildos. Ante esa sentencia, toca que hay una renovación de la legislatura. La legislatura, en este caso, hay un predominio de un partido de izquierda. Históricamente, los partidos de izquierda han tenido simpatías por las cuestiones indígenas, no es nada nuevo. Y en una ocasión a mí me toca personalmente hablar con la diputada Graciela Domínguez sobre el asunto del cumplimiento de la sentencia, porque no estaba muy claro cómo había que darle cumplimiento, ¿no? Yo le doy mi opinión al respecto de cuál era la forma de que había que darle cumplimiento a esta sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en específico de la Sala Superior. Y aquí sí quiero ser enfático, aquí surgen varios problemas. El problema principal es que yo veo, y el diputado Gildardo lo ha mencionado, también lo mencionó el doctor Gonzalo, y no sé si el maestro Reinaldo en su participación estará de acuerdo o no, donde estamos endiosados, lo digo así, estamos endiosados con la democracia liberal, con la democracia representativa. Se piensa que la única forma de democracia es la democracia representativa. Quiero ser muy enfático en esto. La Constitución actual contempla 3 tipos de democracia. La democracia representativa, está en el artículo 40, donde participan legítimamente los partidos políticos y los candidatos independientes. La democracia participativa o semidirecta, revocación de mandato, iniciativa popular, y en el caso de Sinaloa también tenemos el referéndum. Y ahora con el asunto de la consulta popular de la Corte, ¿no? Es un asunto de democracia participativa. Y otra que yo creo que está poco explorado
y que ahí viene una llamada de atención para las universidades, y yo creo que el instituto, yo creo que también va a retomar esta idea, estoy seguro, por la doctora siempre va a tener esa sensibilidad. Diputado, creo que es importante esta parte, la democracia comunitaria. Es un concepto muy nuevo, relativamente nuevo, que en países andinos ya se tiene en cuenta este tipo de modelo de democracia. ¿Qué es la democracia comunitaria? Respetar los procesos selectivos de las comunidades indígenas por usos y costumbres. Y la pregunta es, ¿dónde dice que es democracia comunitaria? No lo dice de manera textual, pero el artículo 2 de la Constitución y ciertos fragmentos del 116 como principio sí la contemplan. ¿Por qué lo digo? Porque ha costado trabajo procesar esta idea de que se piensa que el uso y costumbre, a fuerza los indígenas tienen que participar con una mampara y con una boleta, tal y como lo hacemos en la democracia representativa, ¿no? Lo cual obedece a una lógica, pero la democracia comunitaria es totalmente distinta. Ahí es el uso y costumbre, y efectivamente ahí hay costumbres como la mano alzada, como el pelotón, como el pizarrón que utilizan ellos, que en nuestro estilo de democracia partidaria sería escandaloso. Díganme quién va a votar a mano alzada en una casilla. No, eso sería escandaloso, pero en el uso y costumbre es perfectamente válido. ¿Qué quiero decir con esto, doctora? Ya me pasé el tiempo para concluir, perdón, porque estoy emocionado. Adelante, Okay, adelante. muy bien. Entonces, a lo que voy es que vi con mucha preocupación que en el Congreso del Estado se estaba discutiendo esta parte donde querían un representante indígena con voz. Inconstitucional totalmente. Eso no aguanta en la Corte, no aguanta ese artículo o esa propuesta en la Suprema Corte. Era totalmente inadmisible que hubiera solamente voz, porque el sentido de ese artículo, artículo 2, apartado A, fracción séptima, es empoderar al grupo indígena, que dejen de ser clientelas de gobierno, del signo político que ustedes quieran, y que ellos empiecen a tener un papel trascendente dentro de lo que es el nivel de gobierno más cercano a la gente, que son los ayuntamientos. Entonces, me resultaba muy escandaloso cuando escuché esta parte, ¿no? de que querían solamente el voz, y sobre todo porque muchos se van a Oaxaca y se van a Estado de México y no sé a dónde más, a Tlaxcala, a buscar ejemplos. Yo creo, diputado, que un buen ejemplo lo está dando el Estado de Sonora. En el Estado de Sonora se le llama por nombre y apellido, regidor étnico. Es uso y costumbre, y ahí inclusive si las comunidades indígenas no se ponen de acuerdo, si hay 7 comunidades indígenas en un municipio y no se ponen de acuerdo de quién los va a representar, estas comunidades a su vez tienen un término. Si no llegan a ese término, si no se ponen de acuerdo, se manda cada comunidad manda su representante ante el Consejo General, el equivalente al Consejo General del Instituto de Sonora, en una sesión abierta, hay una tómbola, hay una mano santa y por ahí se saca el representante de la comunidad indígena cuando la comunidad indígena de los ayuntamientos, de los municipios, no se puedan poner de acuerdo. Entonces, sí sería factible. Yo ya veo con tranquilidad que sí hay este ánimo, lo celebro, de que ustedes sí quieren voz y voto, que sea representante indígena, y sobre todo otro detalle, ya lo dijo el doctor Gonzalo Armienta, partidos políticos no tienen nada que ver en la elección del representante indígena. Literal, lo voy a decir muy coloquialmente, como decimos los, bueno, no, yo digo porque no soy muchacho, pero sí lo dicen los muchachos de la facultad en la cual yo imparto clases en Mazatlán, están fuera de la jugada, esto es su costumbre, él se va a incorporar, y por ahí muchos dicen, es que los partidos tienen que incorporar indígenas a su planilla de regidores. Perfecto, que lo hagan, perfectísimo, pero el representante indígena tendrá que ser por usos y costumbres. Entonces, es bien importante que esta parte sí quede bien. Y otro detalle, porque aquí está el diputado, y decirle, porque desde la academia es nuestra obligación decirlo, si no se hiciera rápidamente, si no se hiciera una reforma en el sentido como es, con voz y voto, se estaría al riesgo ante una acción de inconstitucionalidad que la podían proponer los propios partidos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por tratarse de una ley local. Doctora, disculpe, muchísimas gracias, pero es un tema que aquí lo hemos repasado bastante. Gracias, diputado, gracias, compañeros. Muchas gracias, doctor José Ramón Bonilla. Muy excelente su participación, la verdad. Vemos toda esa entrega que ha tenido usted en esto, también en la defensa de los derechos indígenas. Y de todas maneras también agradecemos a usted todo ese empeño y esa dedicación
por hacer efectivo el convenio de firmado entre el Congreso del Estado y de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Siempre mi agradecimiento por esa gestión y también por culminar, por hacer estos eventos académicos. Le agradezco infinitamente al doctor José Ramón Bonilla Rojas. Bueno, continuando con el programa, le toca ahora a nuestro tercer panelista, que es el maestro Reinaldo Cruz González. El maestro Reinaldo es originario del estado de Oaxaca. Habla una lengua nacional denominada el triqui. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestro por la Universidad Autónoma de Sinaloa, actualmente doctorando en Ciencias del Derecho en la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho Culiacán, presidente de la Barra de Abogados Indígenas en Sinaloa, Yuma Yaja AC. Le cedemos el uso de la voz a nuestro compañero Reinaldo para que diserte su tema. Adelante, maestro. Muchas gracias, doctora. Madine, Mayugüe, Madui, Darane Suma, Tiaga Nani, Narquingolua, Tiata, Yangonia, Agenica, Shi, Nedui, Amingo, Zinugona, Tian Shuma, Sinaloa, Nani, Gunensito, muy buenos días. Agradezco la invitación a la doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, al Congreso del Estado de Sinaloa por este espacio que nos da la oportunidad de manifestar nuestras inquietudes. Y saludo con afecto al diputado Gildardo Leiva Ortega, también al doctor Gonzalo Armienta, de quien hemos contado con su apoyo de manera incondicional como indígenas. De igual forma, saludo con afecto al doctor José Ramón Bonilla y a todos mis hermanos indígenas en Sinaloa de los diferentes pueblos y comunidades indígenas que viven en nuestra entidad, y al público en general que nos sigue por los medios virtuales en este panel con un tema muy, muy importante e interesante para los pueblos indígenas. Pues bien, a pesar de las apariencias de una desigualdad e injusticias persistentes, la situación actual de los pueblos y comunidades indígenas en México refleja una ruptura notable con el pasado distante y reciente. Atrás parecen haber quedado los tiempos en los que ser indígena significaba pertenecer a una categoría jurídica diferenciada y separada de la sociedad dominante, con derechos pero sobre todo con obligaciones propias, con la pretensión y tutela del Estado, pero obligados a rendir tributo y al servicio del mismo. Atrás parecen haber quedado también las utopías republicanas, liberales e igualitarias de la independencia y los constituyentes de 1857, así como las pretensiones revolucionarias de desindianizar a los indígenas para asimilarlos a una nación mestiza, unificada y culturalmente homogénea. Por otra parte, pues es importante la difusión y el alto rendimiento y el alto grado de reconocimiento internacional sobre los derechos humanos y fundamentales de los pueblos y comunidades originarias. Se ha fomentado el establecimiento de pautas y una mayor influencia del movimiento indígena sobre la formación de normas y un sistema jurídico en común con las normas del Estado. Esta búsqueda va encaminada a mejorar la problemática que existe en la actualidad sobre el respeto a los derechos de las poblaciones nativas. No basta con el solo reconocimiento, sino el respeto de estos derechos colectivos. Existe aquellas denominadas como costumbres jurídicas o conocido también como derecho consuetudinario. Para poner en contexto sobre la situación actual de la representatividad de los pueblos y comunidades indígenas en Sinaloa, que es el tema que nos atañe en estos momentos, como ahí es del conocimiento de la población indígena en nuestra entidad, pues el 28 de noviembre del 2018 la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación pronunció una sentencia relativa al expediente SUPRS 588 de 2018 para que el Congreso del Estado de Sinaloa pueda legislar sobre el ejercicio del derecho de tener representantes indígenas
en cada uno de los ayuntamientos con población nativa y residente, como lo ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto motivó para que el Congreso local convocara una consulta indígena electoral el 22 de enero del 2020 en el Salón Constituyentes a toda la población indígena de la entidad y así recoger las inquietudes y puntos de vista sobre el tema de la representatividad indígena. Aquí es importante retomar un poco lo que establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Sin duda alguna, este convenio respecto a los derechos de los pueblos indígenas es el documento más importante y piedra angular sobre la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas a nivel internacional y que ha influido de alguna manera para la realización de reformas constitucionales en nuestro país, plasmando estos preceptos en el artículo 2 de nuestra ley fundamental. Es conveniente también precisar que el convenio 169 en su artículo 1, numeral 1, inciso A, establece que los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales y económicas las distinguen de otros sectores de la colectividad nacional y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o por una legislación especial. Pues esta fundamentación que refiere este convenio sobre los pueblos indígenas encuadra perfectamente con la realidad que acontece en nuestra entidad. Sin duda, estos pueblos nativos se rigen por usos y costumbres en el entorno en donde conviven mediante un pluriculturalismo multiétnico muy importante, que es una de las características que la diferencia o que la hace diferente a la sociedad mayoritaria. Al respecto, para entender un poquito más acerca de los usos y costumbres, el autor Orlando Aragón manifiesta una opinión en la cual dice que tiene un eje cultural que los articula a modo de sistema, ya que se componen de un conjunto de normas, autoridades y procedimientos mediante los cuales regulan la vida de la comunidad, resuelven sus conflictos y organizan el orden interno. Es decir, estos usos y costumbres, a través de esas prácticas cotidianas, van generando ciertas reglas obligatorias de cumplimiento en la sociedad comunitaria para que estos a la larga se transformen en normas de aplicación para estas comunidades indígenas. Si bien es cierto que los sistemas jurídicos indígenas son normas no escritas, pero la palabra vale, como dicen en mi pueblo, y eso hace que tenga un valor ético y moral muy importante. En ese sentido, a través de las tradiciones, costumbres y prácticas culturales, forman parte importante en la vida de estos pueblos y comunidades originarias, en donde estas prácticas ancestrales rigen de manera ordenada como un medio de control social en su aplicación, de manera que ayuda a la regulación del quehacer y convivencia cotidiana en estos pueblos ancestrales, principalmente en el buen comportamiento de los ciudadanos de la comunidad en su ámbito jurídico. Y también cultural, económico, social, también influyen de alguna manera. Ya enfocándonos un poquito a lo que nuestra legislación contempla y establece sobre estos derechos de los pueblos indígenas, pues en el artículo 2 constitucional, apartado A, pues claramente establece y reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía para que estos pueblos tomen decisiones respecto a su entorno como pueblos indígenas. Pues la libre determinación y la autonomía pues no es más que estos pueblos o comunidades indígenas tomen sus propias decisiones en torno a lo que ellos toman mayor importancia, como por ejemplo la cultura, el desarrollo de la cultura, la lengua, el desarrollo de su economía. A eso se refiere esta libre determinación y autonomía para tomar decisiones propias dentro de estas comunidades. De igual forma, en la fracción tercera aclara y establece que estos pueblos indígenas deben de elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales,
a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus representantes. Entonces aquí debe establecer en condiciones de igualdad, acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular en las cuales hayan sido electos o designados. De igual forma, en la fracción séptima de este artículo, segundo, establece que se debe elegir en los municipios con población indígena representante ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables. Entonces, muy importante porque aquí se manifiesta esa igualdad de derechos, no solamente frente a la ley, sino igualdad de derechos para desempeñar un cargo público. Si bien anteriormente el doctor José Ramón había retomado el ejemplo del estado de Sonora, en la cual se implementó estas regidurías étnicas en el año de 1997. Se contempló esta figura de regidurías étnicas ante los ayuntamientos en la demanda de estos derechos de los pueblos indígenas. Es un claro referente a la cual ya había explicado el doctor José Ramón sobre esta figura. Pues bien, ¿cuáles son los beneficios en el sistema de usos y costumbres de los pueblos indígenas que pudieran traer a estas poblaciones indígenas que tenemos en nuestra entidad, que es el estado de Sinaloa? Pues bien, dentro de ellos, al momento de retomar estos usos y costumbres, pues lo que se pretende realizar con esta iniciativa que estamos proponiendo es que se recobre ese pluriculturalismo multiétnico muy rica, establecido aquí en el estado de Sinaloa, para dar a conocer y retomar esas culturas, no solamente la cultura, sino también la educación, la lengua, y sobre todo que se dé a conocer, porque realmente aquí yo he observado un poco en el estado de Sinaloa que muchas veces se habla que se es indígena y todo, pero realmente nosotros no hacemos o no ponemos nuestro granito de arena para retomar o recobrar ese vigor de esas culturas ancestrales que han aportado mucho a nuestro país. Entonces, algunos de estos beneficios que puede traer para el estado de Sinaloa respecto a los pueblos y comunidades indígenas, ya lo contempla en la Constitución Política del estado de Oaxaca. Voy a hablar un poquito del estado porque ya conozco un poco más cómo se desenvuelven allá en este estado, por ser originario. Entonces, dentro de estos beneficios, se pudiera retomar también como usos y costumbres a través de la figura del tequio también, que es muy importante y que son prácticas culturales tradicionales que lo han realizado muy puntualmente los pueblos indígenas del estado de Oaxaca. Entonces, esta reforma electoral que se está planteando aquí, pues nosotros no solamente nos hemos basado en una reforma a la ley electoral del estado de Sinaloa, sino también a una reforma a la constitución local para que se dé esa fundamentación y que tenga peso para respaldar todos estos derechos de estas colectividades étnicas en nuestra entidad. Entonces, son algunas de las puntualizaciones que hemos retomado y que planteamos en esta iniciativa, que puntualmente lo había ya resumido el doctor Gonzalo Armienta en su momento, y quiero retomar un punto muy importante también que nosotros planteamos, en la cual recogemos también como un compromiso de promover la cultura para que al momento de que estas personas, al momento de ser elegidos a través de una asamblea comunitaria,
para representar los intereses de estas comunidades en los ayuntamientos, pues también que esta persona pues sepa hablar, entender y preferentemente escribir su lengua originaria. ¿Y por qué ponemos por qué somos reiterativos en estos, digamos, requisitos? Pues porque si estamos planteando que se debe respetar los derechos de las personas de origen indígena a través de los usos y costumbres, pues tenemos que retomar ese ejemplo como al momento de ser elegidos como representantes, pues predicar con el ejemplo y hablar, entender y preferentemente escribir para que estas culturas ancestrales vuelvan a recobrar vigor y pues no se pierdan con el tiempo, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros planteamos, ya con los puntos también que ya había explicado puntualmente el doctor Gonzalo. Son de los puntos más importantes que yo creo que deben de valorar y que estamos planteando en esta iniciativa para que pues, los diputados locales, sean del partido que sean, velen por los intereses de estas comunidades indígenas, ¿no? No importa si son de diferentes partidos, pero que en esta iniciativa pues realmente valoren todas esas discriminaciones que han surgido o que han padecido estos pueblos indígenas, para que a través de las votaciones de ellos pues se apruebe esta iniciativa y se contemple en la constitución local todos estos derechos que de alguna manera pues han estado rezagados, ¿no? Por ejemplo, la ley electoral en el estado de Oaxaca hace 25 años que se planteó, en el 95 me parece que ya se había planteado, sí, ya para concluir, doctora, ya son de algunos puntos muy importantes que nosotros planteamos en esta iniciativa para que se respete, no solo se reconozca, sino se respete estos derechos de los pueblos indígenas en nuestra entidad. Y sería todo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, maestro Reinaldo Cruz. Muy interesante su disertación de su ponencia. Bueno, pasaremos ahora a la fase de preguntas y respuestas. Veo que en Facebook Live hay muchas felicitaciones, más que preguntas, hay muchas felicitaciones. Hay una pregunta que hace Anselmo Ortiz, pero ya cuando dio su mensaje el diputado Gildardo pues lo expresó, pero pues si quiere él señalar algo más al respecto, pregunta ¿cuándo se le dará lectura a la iniciativa de representación indígena en Sinaloa? Pregunta Anselmo Ortiz. Ya el diputado comentó algo al respecto sobre eso, que se está trabajando en ese proceso legislativo, pero si gusta usted comentar algo más, diputado. No, pues nada más a comentarles que pues estamos en ese proceso, revisando la iniciativa y solo decirles que tengan la plena seguridad de que nosotros, desde que inició en enero la consulta, yo pienso que yo fui el primero que les dije que siempre iba a apoyar que fuera el representante indígena, que fuera electo por usos y costumbres, que es como debe de ser, que tuviera voz y voto, que se respetara la paridad de género y que al final de cuentas, quizá una ocurrencia mía, pero debe tener un presupuesto también. Porque ¿para qué lo quieres un representante indígena nomás que esté sentado ahí? Necesita tener un presupuesto, que trabaje con sus comunidades. Entonces tenga la plena seguridad que nosotros vamos al 100% con eso. Eso que hizo la gente, nosotros desde un principio pensamos que así va a ser y la gente así lo aceptó también. Y lo repito, usos y costumbres, voz y voto, que se respete la paridad de género y que tengan un presupuesto también. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de sacar adelante y lo vamos a hacer. Y les repito, estamos buscando la forma del Congreso del Estado, como ya los tiempos no dieron, para tener un representante indígena en el 2021. Y sería muy interesante que los gobiernos que vienen locales, los presidentes municipales que vienen en el 2021, que va a haber elección, ojalá y adopten
todo este tipo de cosas que nosotros estamos haciendo por los indígenas y que realmente vayan y vean los pueblos indígenas. Nosotros estamos 100% convencidos y comprometidos con los pueblos originarios. Entonces no tengan la menor duda que nosotros siempre vamos a legislar y donde estemos vamos a tratar de ayudar a los indígenas. Porque si bien decían ahorita el doctor José Ramón Bonilla que se llamó conquista o cuando llegaron los españoles o que había una duda cómo llamarle, está bien sencillo, hay que respetar a los indígenas, son los pueblos originarios, son los originales de aquí, la tierra es de ellos, entonces hay que darle su lugar. Entonces ese es mi punto de vista y cuenten con mi ayuda siempre para que los hermanos indígenas tengan su representatividad en los ayuntamientos e incluso a futuro hasta en los congresos. Gracias, compañeros. Muy bien. Muchas gracias, diputado. Agradecemos su respuesta. Muchas gracias, como siempre. Para el doctor Gonzalo Armienta, ¿cómo propiciar la inclusión política y la participación efectiva de legisladores indígenas en la Cámara de Diputados y en el Senado? Pregunta para el doctor Gonzalo Armienta. Sí, bueno, efectivamente, como ya lo comenté, sí hay un artículo 2º constitucional, que es el marco jurídico general para participar, para propiciar que los compañeros indígenas participen políticamente en las decisiones del Estado. Sin embargo, no hay una ley indígena en materia electoral o en materia de representación indígena ante los órganos legislativos federales o ante el órgano legislativo federal. Esto es, no existe un mandato constitucional en donde obligue a que el poder legislativo tenga legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, contenga legisladores de origen indígena. Yo creo que esto es una de las formas que debemos de propiciar, en realidad, la participación de las comunidades, los pueblos indígenas en el poder legislativo. No basta con que se diga nada más que deberán de tener participación, sino que esa participación realmente sea institucional. Y la única forma de ser institucional es reglamentar el artículo 2º en esta materia, lo cual en realidad no se ha hecho. Hubo un foro en donde participaron indígenas, fui invitado también como universidad, se hizo este foro precisamente en donde participé en la universidad, ahora Universidad Autónoma de Occidente, antes Universidad de Occidente, en donde se pidieron propuestas para la reforma del artículo 2º constitucional. Realmente no fue escuchadas estas propuestas, simplemente la única reforma que hubo al artículo 2º constitucional es introducir también a los descendientes afroamericanos, que sí es muy importante, pero es muy importante también que la reforma ya obligue al sistema político a que haya una verdadera representación de diputados y senadores en el Poder Legislativo. Y por último, no me quiero extender, dentro de la Ley de Derechos Indígenas propuesta en el 2004, se habla de la representación de diputados en el Congreso del Estado. Yo creo que debemos ir más allá de que haya representante en los ayuntamientos. Debe de haber diputados indígenas en el Congreso del Estado. En forma histórica, los coordinadores que han sido coordinadores de las comisiones de asuntos indígenas en el Congreso no han sido de origen indígena. El diputado Gildardo, bueno, es de esa región, se considera indígena, se autoescribe como tal porque proviene de esa región y conoce los temas indígenas. Sin embargo, pues la mayoría de los coordinadores del área de la Comisión de Asuntos Indígenas no han sido indígenas y se les ha designado como tal sin saber realmente cuáles son las necesidades. Y es por eso que es determinante que también en los congresos de los estados, del Congreso del Estado, hay una participación de diputados indígenas también elegidos bajo el concepto de usos y costumbres.
Muy bien, muchas gracias, doctor. Dos preguntas más. Para el doctor Bonilla Rojas, pregunta Mónica Martínez. ¿Dónde dice que los partidos políticos están impedidos para postular al representante indígena ante los ayuntamientos? Ok, muy bien. No, esa pregunta es de clásica de abogado. ¿Dónde dice qué? ¿No? Así como, ya parece que voy sacando el código civil o el código penal. Se da cuenta, ¿no? ¿Dónde dice que? Bueno, miren, ¿dónde dice esto? No lo buscan en el artículo 2. El artículo 2 lo entiende, pero en el artículo 116, fracción cuarta, inciso E, dice textualmente que los partidos políticos tienen derecho a postular candidatos, exceptuando lo que se refiere al artículo 2, fracción tercera y fracción séptima del apartado A. Es decir, hay un reconocimiento expreso en la Constitución que el representante indígena se elige por usos y costumbres, como lo que decía el maestro Reinaldo, en apego a los principios de autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, pero el propio artículo 116 es tajante. ¿Saben qué partidos políticos ustedes aquí no van? En esto no van, y el 116, fracción cuarta, inciso E, de manera textual lo dice, están excluidos. Por eso es que hablábamos hace poco los ponentes, un servidor, y el diputado Gilardo, que está en esa sintonía, lo cual celebro, en el sentido de que si un partido político, si en la legislación, por algún resbalón, quisieran incluir esa parte, ténganlo por seguro que en la Suprema Corte de inmediato o a la brevedad posible declaré inconstitucional, ¿no? Porque ahí partidos políticos y candidatos independientes no entran porque el modelo es una democracia comunitaria. Pues ahí está, ¿no? Es una pregunta esa de abogado. ¿Dónde dice qué? No, ya para que me taladraron la cabeza. Gracias. Gracias, doctor José Ramón. Bueno, para nuestro compañero Reinaldo Cruz, Rosario Sánchez Ataray, ¿por qué es importante darle voz y representación de los grupos indígenas? ¿Por qué es importante darle voz y representación a los indígenas? Muy bien. Muy interesante la pregunta. Pues es importante porque, retomando un poquito las palabras que ha manifestado el presidente de la República, no puede haber ciudadanos de primera y de segunda. Entonces, al momento de ser elegidos de manera legal a través de una asamblea comunitaria, este representante, pues obviamente debe tener voz y voto para también tomar decisiones dentro del cabildo para que esa representatividad como indígena pues tenga peso. Sin voz y voto pues estaría, como lo había manifestado el doctor Gonzalo Armienta anteriormente, estaría como de adorno, ¿no? Entonces es muy importante darle voz y voto en el ayuntamiento para que también tome acciones respecto a lo que se vaya acordando, aprobando dentro del ayuntamiento. Muy bien, muchas gracias, maestro Reinaldo. Hay muchas felicitaciones para todos, para el diputado Gilardo, para los panelistas. Hay algunas otras preguntas, pero bueno, ya se las haremos llegar para que ustedes puedan contestarlas. Ya como que sí se decidieron hacer preguntas todos los panelistas, pero tenemos un poquito ya corto de tiempo. Entonces, pasaremos si ustedes me lo permiten, pasaremos a hacerles entrega de la lectura de reconocimiento que se les hará llegar a los panelistas a través de sus correos. Sí, por favor, Omar, ¿me ayudas para proyectar el reconocimiento? Por favor. Creo que no se proyecta, ¿no? Lo que le vamos a entregar a los panelistas. Bueno, es para todos. Vamos a leer en principio. El H Congreso del Estado de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Sinaloa otorgan el presente reconocimiento al doctor Gonzalo Armienta Hernández por su excelente participación como expositor en el panel Los Derechos de las Comunidades Indígenas y su representación en los cabildos, transmitido el día viernes 23 de octubre a las 10 horas en las plataformas digitales Zoom y Facebook Live del H Congreso del Estado de Sinaloa. Firma el ingeniero José Antonio Ríos Rojo, secretario general del H Congreso del Estado de Sinaloa, la doctora Rosina Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias
Culiacán Rosales, el 23 de octubre de 2020, lo mismo es un reconocimiento para el doctor Bonilla y también para el maestro Reinaldo Cruz. Se los haremos llegar a través de sus correos electrónicos a cada uno de ustedes. En ese mismo sentido van sus reconocimientos para ustedes tres. Muy bien, pasaremos entonces a invitar al doctor Gonzalo Armienta para que dé un mensaje y clausure el panel de los derechos de las comunidades indígenas y su representación en los cabildos. Antes de cederle el uso de la voz, el Congreso del Estado les agradece a cada uno de ustedes su excelente participación en este tema tan importante para nuestros hermanos indígenas. Agradezco de nueva cuenta la presencia del diputado Gildardo Leiva Ortega y de mi parte les reconozco y les celebro todo ese tiempo que han tenido durante tantos años en esa lucha por la defensa y por la efectividad de los derechos humanos de nuestros hermanos indígenas, toda esa entrega que ustedes han tenido, porque sé que han sido personas que han luchado en este tema para hacer efectivos los derechos humanos de nuestros hermanos indígenas. Le cedo el uso de la voz al doctor Gonzalo Armienta para que emite su mensaje y clausure los trabajos de este día. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Pues ya, pues como coordinador de la Unidad de Estudios de Posgrado, y como ya lo dijo la doctora Sonia Escalante, hemos firmado un convenio de participación derivado del convenio marco con la Universidad Autónoma de Sinaloa, en donde nuestro rector pues también lo signó conjuntamente con el Congreso del Estado. Y en este convenio ya particular con la Unidad de Estudios de Posgrado se promueven o se están promoviendo algunos eventos, se están programando algunos eventos. Uno de ellos ya fue precisamente la Constitución comentada del Estado de Sinaloa, la cual académicos y de la universidad, conjuntamente también con académicos del Congreso, el Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado, pues hicimos comentarios a los capítulos, a los artículos de la Constitución, y pues con el gran entusiasmo que siempre ha caracterizado a la doctora Sonia Escalante, pues ya, y también pues con el apoyo del editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues ya se imprimió lo que es la Constitución, ya se editó la Constitución Política Comentada en el estado de Sinaloa, que pues que está de acuerdo a todas las reformas que se han tenido hasta la actualidad por parte del Congreso del Estado. Creo que es una excelente obra, pero también pues se han llevado congresos, se va a llevar un congreso posteriormente, y ahora este panel que también estaba programado. Entonces, con esto, pues se ve cómo el Congreso del Estado en esta legislatura, pues realmente tiene un verdadero interés por apoyar a las universidades, sobre todo a las universidades públicas, porque mucho se había dicho que el Congreso, que los congresos no tomaban en cuenta a las universidades, lo cual era cierto, pero en esta ocasión, pues hemos visto que con los convenios que se han firmado, y que no solamente quedan en firma, sino también en la práctica, en el desarrollo de los mismos, pues se está tomando muy en cuenta las opiniones, los puntos de vista de las universidades, que son muy valiosas para el desarrollo del país. Y pues este evento es muestra pues de cómo el Congreso está participando en esta comunión de intereses entre una universidad pública, que es la Universidad Autónoma de Sinaloa, concretamente con la Unidad Mazatlán, Unidad Culiacán, y que pues vamos a seguir haciendo este tipo de eventos. Y con esto pues damos por concluido este panel que trató sobre usos y costumbres de los pueblos indígenas, y concretamente sobre la participación de los integrantes de los pueblos originarios en los ayuntamientos, en los cabildos, en donde se encuentran asentados poblaciones indígenas que, de acuerdo a la ley
de población aquí en el estado, en donde se señalan cuáles son las poblaciones indígenas, vienen a ser mínimamente 11 municipios en donde se contienen pobladores de pueblos originarios. Y bueno, pues siendo las 11 de la mañana todavía, con 30 minutos, pues damos por concluido los excelentes trabajos que se desarrollaron con la participación del Congreso, con la participación del coordinador de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, y pues clausuramos este importante panel. Muchas gracias.